Señores, buenas noches. Hoy día vamos a ver este tema. ¿Ya? Vamos a hablar del campo eléctrico y potencial eléctrico. ¿Ya? Hablamos de una carga eléctrica que crea un campo a su alrededor en un punto P, que se halla a una distancia de y que esté expresado como una magnitud vectorial. En el mismo punto vamos a definir el potencial eléctrico, que va a estar expresado como una magnitud escalar. Su unidad es el voltio y se considera el signo de la carga. Acá tenemos la carga que crea el campo. Esta es la distancia al punto P, este es el campo, vemos que sale la carga positiva, y ese punto P vamos a definir el potencial eléctrico ahí, ¿ya? Sabemos que el campo es el producto de la constante electrostática por la carga que crea el campo entre la distancia al cuadrado, ¿ya? En algunos libros en vez de D le ponemos R, y esta es una magnitud vectorial. El potencial es el producto de la constante electrostática por la carga que crea el campo entre la distancia. Bien. Y es una magnitud escalar, ¿correcto? Cuando hablamos de superficies equipotenciales, X significa igual potencial. Es una línea que une a todos los puntos de un campo que tengan el mismo potencial. Por ejemplo, en esta línea todo tiene 70 voltios. Todos estos puntos que yo pueda poner tienen 70 voltios. Acá tendrán 50 voltios, ¿ya? Y acá tendrán pues 30 voltios. Las flechas me indican que el campo parte de la carga positiva o la placa positiva y se va hacia la placa negativa. Fíjese que el mayor potencial está acá. O sea, la placa positiva tiene el mayor potencial, ¿ya? Acá, por ejemplo, cuando hablamos de superficies equipotenciales, en un campo uniforme hay una relación directa entre dos líneas equipotenciales, potencial A y potencial B, y la distancia D que hay entre ellas y la intensidad de campo se cumple lo siguiente, ¿no? La diferencia de potencial es igual al campo por la distancia. Siempre el potencial A va a ser mayor que el potencial B. En vez de escribir BA menos BB ponemos delta B, que lo mismo significa diferencia de potencial, ¿verdad? Diferencia de potencial es igual al producto del campo por la distancia. Y acá hay unos problemitas, no es una esfera pequeña, ¿no? De más 1,5, cuelga de un cordel entre dos placas verticales, separadas a una distancia de 5 centímetros, las placas son conductoras y tienen cargas iguales, pero signos contrarios. Entonces vamos a entender que esta es una placa que tiene carga positiva, esta es una placa que tiene carga negativa, esta es una esfera que está entre las dos placas, ¿no? Y me ha formado un ángulo y no se amplía este ángulo ni tampoco se reduce, por lo cual me está indicando que esta esferita estará en equilibrio, ¿no es cierto? Y me piden qué diferencia potencial habrá entre las placas. Bien, entonces estamos acá haciendo el diagrama de cuerpo libre. Vamos a considerar la aceleración de la gravedad 10 metros por segundo, lo estamos redondeando. Acá tengo la esferita, este es el ángulo. Lo pongo acá el ángulo por ser alternos internos, ¿no? 30 grados, descompongo la tensión en coseno de 30 y en seno de 30, pero sabemos que acá hay una fuerza, y la fuerza es igual al campo por la carga, ¿no? Y el peso estará acá. Entonces yo veo a través del diagrama de cuerpo libre, he descompuesto la tensión en sus componentes, he descompuesto la fuerza y también tengo el peso. Yo puedo trabajar, como esto todo en equilibrio, puedo decir que la sumatoria de fuerzas ya en X sería T seno de 30 igual a la fuerza, ¿ya? Y diríamos que en sumatoria de fuerzas en Y, T coseno sería igual al peso. Como tengo T seno de 30 entre T coseno de 30 me da tangente, ¿no? Y aparece esta expresión, tangente es igual a la fuerza, que es campo por carga sobre el peso, ¿ya? Pero sucede que el potencial es el campo por la distancia, entonces a mí me convendría trabajar esta relación. El campo sería voltaje sobre distancia, lo reemplazo, tengo voltaje sobre distancia,
Ya tengo pues carga, tengo la masa, tengo el G en 10 metros por segundo al cuadrado, la distancia que es 5 centímetros, tengo todos los datos y lo único que hago yo es trabajar porque me están pidiendo esto acá, ¿no es cierto? Entonces tengo que el voltaje va a ser igual a la distancia por masa por G por tangente de 30 sobre la carga. Tengo todos los datos, lo único que hago es reemplazar. La distancia en centímetros lo paso a metros. La masa está en kilogramos, ya lo paso en kilogramos. El G lo redondeo a 10 metros por segundo al cuadrado. Tengo el ángulo, esto lo puedo calcular. Y tengo la carga, ¿no? Que es 8,9 por 10 a la menos 6. Entonces trabajo todo esto y encontramos la diferencia potencial o el potencial, ¿no? Que sería 48,65. Ahora, tengo el potencial, tengo la distancia, puedo calcular el campo. No hay ningún problema, ¿no? El campo sería el, el potencial sobre la distancia. No me lo piden, pero no hay ningún problema, lo voy a calcular. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí entonces, jovencitos, ya el otro tema ya no será pues para exponerlo en la próxima sesión. ¿Ok? Gracias por la atención. Espero sus preguntas. Muchas gracias. Ya, maestra.